días, chicos. Hoy veremos un bloque nuevo de matemática. La semana pasada ya revisamos sobre los términos de la división y cómo realizar el procesamiento. Hoy veremos división exacta y división inexacta, pero vamos a ver cómo reconocer cada una de ellas. En cuanto a la división exacta, que es lo que vamos a ver primero, ella tiene reglas específicas. La primera es que el dividendo siempre va a ser igual al divisor por el cociente. Pero antes de empezar, vamos a recordar los elementos o los términos que tiene cada una de las divisiones. Si nosotros, por ejemplo, tenemos 15 dividido para 5, ¿verdad? Este 15 sería llamado dividendo. Le vamos a poner una D mayúscula. El 5 es llamado divisor. Le vamos a poner una D minúscula. Y ahora tenemos que encontrar el resto de los elementos. Pero si yo les pregunto, ¿cómo dividimos 15 para 5? Tenemos que recordar las tablas de multiplicar y ver qué número multiplicado por 5 me da 15. Entonces pienso y muy bien. El número que me dio fue 3. 3 por 5, ¿cuánto me da? 15. Entonces resto, ¿verdad? 15 menos 15 me da un residuo o también llamado resto de 0. Entonces a eso le vamos a poner una R. R de residuo o resto. Usted puede decirle cualquiera de esos nombres, ¿no? Y finalmente el 3 entonces es llamado el cociente. Ya tenemos entonces, hemos recordado los elementos de la división, ¿verdad? Ahora nos dice que para que una división sea exacta, el dividendo siempre va a ser igual al divisor por el cociente. En este caso ya vimos que 15 siempre tiene que ser igual a 5 por 3, que son nuestros elementos de esta división. Quiere decir que si yo multiplico 5 por 3, siempre me tiene que dar 15. Por lo tanto, la regla en esta división se cumple y por ello es una división exacta. Porque la regla principalmente me dice, repito, que el dividendo que es 15, ¿cierto? Siempre va a ser igual a la multiplicación del divisor, que es 5 en este caso, y del cociente, que es 3. Listo, chicos. Ahora vamos a hacer otro ejemplo también sencillo para que podamos entenderlo un poquito mejor. Ahora, tengo yo otra división. Tengo, por ejemplo, 36 dividido para 3, ¿verdad? Ya sé yo que en este caso el 36 es mi dividendo, ¿verdad? El 3 es mi divisor, por lo cual voy a hacer una D pequeñita, una D minúscula. Y tengo que encontrar qué número multiplicado por 3, ¿cierto? Voy a ponerle bien la flechita. ¿Qué número multiplicado por 3 me va a dar un total de 36? Tenemos que revisar las tablas, ¿cierto? Sabemos que 3 por 3 es 9. Vamos a ver otro número. 3 por 5, ¿cuánto me da? 15. Sigamos con la tabla. 3 por 4, ¿cuánto me da? 12. Entonces pensemos, están muy lejos de esos números. Vamos a intentar con un número más alto. Pero para ello, primero, ¿qué tenemos que hacer? Como tenemos una cantidad nada más en el divisor, vamos a borrar esta tablita que hemos hecho aquí. Como tenemos, ¿qué nos dice la regla? Como tenemos una cantidad en el divisor, que cogemos solamente una cantidad del dividendo, es decir, cogemos al 3 primero. 3 dividido para 3, ¿cuánto sería? 1, porque 1 por 3 es igual a 3. Por lo tanto, 3 menos 3 es igual a 0. Es lo que tenemos hasta ahorita de residuo. Pero tenemos una cantidad más y por eso bajamos el 6. Ahora sí, si yo quiero dividir 6 para 3, ¿qué número multiplicado para 3 me da 6? Como ya hicimos una tablita, recordemos, 3 por 1, ¿cuánto me da? 3.
¿Este número es cercano al 6 o todavía falta? Todavía falta, intentemos con otro. 3 por 2 es igual a 6. Entonces, en este caso vamos a utilizar al número 2. 2 por 3 me da un total de 6, ¿cierto? Por lo tanto, mi residuo sería 0, porque 6 menos 6 es igual a 0. Entonces, yo tengo en esta operación un cociente de 12, un resto o residuo de 0, un divisor de 36, un dividendo de 36 y un divisor de 3. Listo, chicos. Esto es todo por las divisiones exactas. ¿Qué pasa de aquí? Nos dice que siempre el resto tiene que dar 0. Para que sea una división exacta, el resto siempre tiene que dar 0. Recuerden, el resultado final se llama resto o residuo. Y este siempre tiene que ser 0 para que la división sea llamada una división exacta. Ahora vamos a ver la división inexacta. Para ello, vamos a revisar un ejercicio un poquito diferente, pero vamos a hablar de la división inexacta. Pero lo voy a poner como un problema. Nos piden que para dividir 32 entre 6 seguimos estos pasos. Primero, tenemos que buscar un número que multiplicado por 6 nos dé lo más cercano a 32, sin poder pasarnos, pues obviamente. Entonces, eso es lo primero que siempre hacemos. Tenemos ya 32 dividido para 6 y vamos a revisar en las tablas, ¿verdad? ¿Qué número multiplicado por 6 me da 32? O lo más cercano a 32. Tenemos entonces que es 2 por 6 me da 12. Está muy lejos todavía, pero sigue siendo menor. 3 por 6 me da 18. Sigue siendo todavía muy menor a 32. Tengo 4 por 6 me da 24, ya está acercándose bastante. Y tengo que 5 por 6 me da 30 y 6 por 6 me da 36. Recordemos, siempre tenemos que coger un número que multiplicado por el divisor no llegue a sobrepasarse al dividendo. En este caso, el dividendo es 32. Y la única multiplicación que está cerca, pero que no se sobrepasa, es 5 por 6, porque me da 32, como lo vemos aquí. Entonces ahora yo pienso y les pregunto, ¿qué nos corresponde hacer? El segundo paso, donde escribimos al 5, que en este caso es la multiplicación, ¿verdad? Que nos dio más cercano al 32 sin sobrepasarse, y nos dice, 32 dividido para 6 nos da a 5, donde 5 por 6, ¿cuánto sale? 30. Por lo tanto, restamos menos 30 de 32, dejándonos un residuo o resto de 2. Entonces, nuestro resto en este caso es 2. ¿Qué decimos entonces ahora sí? La regla nos dice que 32, que sería en este caso nuestro divisor, ¿verdad? Nuestro dividendo, disculpen, siempre va a ser igual a 5, que en este caso es el cociente, por 6, que es el divisor, más el resto. En este caso, el resto o el residuo, ¿no? En este caso, el residuo, ¿cuál es? El residuo es el 2. Por lo tanto, una división siempre va a ser inexacta cuando su resto o su residuo, ¿verdad?, es distinto a 0. Es decir, puede ser desde 1 hasta los números infinitamente, siempre y cuando este resto sea menor a la cantidad que nos queda en el divisor. Entonces, en una división inexacta, el dividendo es igual al producto del divisor por el cociente más el resto. Esta de aquí es la fórmula que tenemos que recordar para reconocer cuándo es una división exacta y cuándo es una división inexacta. Y eso es todo, mis chicos. Vamos a ver otro ejercicio para poder detectar más fácilmente estos problemas. Para lo que nos toca, vamos a continuar entonces con la división exacta y división inexacta, como hemos estado viendo, pero ya finalmente los dos últimos ejercicios. Tenemos primero que tenemos 48 bollos y tenemos que dividir estos 48 bollos en partes exactas en 6 cestas, ¿cierto? Tal y como podemos ver
en esta división. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos 48 para 6 y tenemos que buscar un número que multiplicado por 6 me dé 48. Veamos y recordemos. Los números más cercanos, digamos que podemos ponerle 5. 5 por 6, ¿cuánto nos da? Nos da un total de 30. Sigue siendo un número muy menor. Vamos con 7. 6 por 7, ¿cuánto es? 42. Pareciera que fuera ese. Pero como esta es una división exacta, tiene que existir un número que me dé exactamente 48 en la multiplicación del 6. Entonces, si yo recuerdo, este número sería 8. 8 entonces es el número que voy a utilizar para multiplicarlo por 6. 8 por 6 me da un total de 48. Entonces, si yo resto 48 menos 48, eso me da un total a mí de 0. Hagamos bien ese cerito para que no nos confundamos. 0. Quiere decir que mi resto o mi residuo fue 0. Por lo tanto, esta es una división exacta. ¿Verdad? Una división exacta. Ahora vamos a ir con la división inexacta. Tenemos en cambio que tenemos 93 bollos. Tenemos que distribuirlos o dividirlos en 8 cestas. ¿Verdad? Entonces vamos a ver. 93 dividido para 8. ¿Qué número multiplicado por 8 me da un cercano de 93? Veamos en la tabla. Tenemos que 8 por 8, ¿cuánto es? Muy bien, 8 por 8 es igual a 64. ¿Cierto? Entonces 8 sigue siendo un número muy pequeño. Pero ¿qué les parece si hacemos lo siguiente? En esta oración, en este tipo de división, como nos damos cuenta, tenemos ¿cuántas cantidades en el dividendo? Tenemos al 9 y al 3. Y en el divisor tenemos una. En este caso, como la primera cantidad de nuestro dividendo es 9, que es mayor a 8, podemos utilizar solamente al 9 para empezar a dividir. Entonces, ¿qué número multiplicado por 8 me da un cercano de 9? Obviamente el único que me lo da es el 1. Por eso 1 por 8, ¿verdad? Lo ubico ahí, es 8 y 9 menos 8 es igual a 1. Bajo la siguiente cantidad y me queda un 13. Ahora sí, ¿qué número multiplicado por 8 me da un cercano a 13? Veamos, 8 por 1, ¿cuánto es? 8. 8 por 2, 16. Se sobrepasa, entonces vamos a volver a utilizar el 1. Tengo entonces que 8 por 1 es 8, lo que quiere decir que tengo que restarlo del 13. 13 menos 8 me da un total de... ¿Cuánto? Piensen. Muy bien. 13 menos 8 me da un total de 5. Por lo tanto, mi residuo, o también llamado resto, es 5. Quiere decir que es una división inexacta, porque el residuo nunca me va a dar 0. Siempre me va a dar un número mayor a 0, pero menor al que tengo en este caso en mi divisor. Y mi divisor, como es 8, se cumple la regla, que mi resto o mi residuo es menor a mi divisor. Por lo tanto, esta sí es una división inexacta. Y la fórmula final me dice que, ¿verdad? El dividendo siempre va a ser igual al divisor por el cociente más el resto. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuál sería el divisor? El divisor es 8, el cociente es 11, lo que me da un total de 88. Y eso al mismo tiempo lo tengo que sumar por mi resto o residuo, que me da igual a 93. Y es así como se ha cumplido la regla de la división inexacta. Y esto es todo, mis chicos, por el día de hoy. Hemos terminado el bloque de matemática. Estén atentos para la tarea que les mandaré vía Zoom. Nos vemos.